Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy, agradezco sus cámaras encendidas. Vamos a ver las asambleas constituyentes como generadoras de instituciones políticas. Ah, Voy a comenzar con la lectura para que después ustedes me ayuden continuando. Cuando en un país se necesita fundar el Estado, cambiar el rumbo de este o poner orden a alguno de sus elementos, se diseña una nueva constitución que se elabora desde el ejercicio de un poder denominado constituyente. El poder constituyente lo concibió el francés Sieyès como la potestad que tiene un pueblo de constituir un Estado y de darle organización jurídica y política que más le convenga. Este poder puede ser ejercido por una asamblea o una comisión llamada asamblea constituyente, la cual elabora una nueva constitución manteniendo lo que se considere de la anterior o cambiándola por completo. Alejandra, por favor, ayúdame continuando la lectura. La Constitución estructura un Estado, lo crea, lo inventa y al ser la ley máxima adquiere la categoría de suprema. A decir Tena Ramírez, es la más alta fuente de autoridad que rige las leyes y a todas las autoridades. El poder constituyente radica en el pueblo compuesto por la ciudadanía. El pueblo es el gran soberano como lo concibe Rose y es quien decide los rumbos de su nación a través de la designación de sus delegados para la Asamblea Constituyente, quienes plasmarán sus aspiraciones en la redacción del texto constitucional. El poder constitucional se caracteriza por, primero, ser supremo, lo que significa que está por encima de los demás poderes. Segundo, es extraordinario, porque se lo ejerce en situaciones extraordinarias. Tercero, es discreto, porque proviene de la voluntad del pueblo. Cuarto, es soberano porque no está sometido a otra norma o voluntad que no sea la del pueblo y es incondicional los intereses y Muchas gracias, Alejandra. Por favor, ayúdeme continuando la lectura hasta el tercer párrafo, Mayerly. El Ecuador vivió un proceso interesante luego de la caída del presidente Lucio Gutiérrez y el triunfo de un nuevo movimiento político autodenominado Revolución Ciudadana, que ganó las elecciones para que acceda al poder Rafael Correa. Él ofreció en la campaña convocar una asamblea constituyente para cambiar las estructuras del Estado que, a decir de él, favorecían los sectores oligárquicos que habían provocado graves crisis económicas. Así, al ganar la mayoría de asambleístas constituyentes del gobierno, no elaboró la Constitución del 2008 que modificó la estructura del Estado y creó nuevas instituciones. Por ejemplo, un quinto poder del Estado, denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el cual ratifica al pueblo como mandante y le asigna el rol de fiscalizador y veedor del público para combatir la corrupción y promover la transparencia. CRE 2008. Este poder incorpora a los representantes de organizaciones sociales para su integración, promueven actos de liberación política, impulsa la formación ciudadana de la población, posicionado así a la participación ciudadana y a la deliberación como actividades sociales que amplían la participación política de la ciudadanía y mejoran la calidad de sus intervenciones. Gracias, Mayagri. Por favor, Víctor, ayúdame.
terminando la lectura. Bueno, además, la participación ciudadana se ofrece con la creación de nuevas instituciones políticas en las que la ciudadanía puede formar parte del diseño de planes y programas nacionales, elaborar presupuestos, crear mecanismos de transparencia, interpelar en la rendición de cuentas, asumir el control social y formación ciudadana a través de las instituciones como audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, obs- observatorios. A nivel local, en los gobiernos átomos descentralizados, se crea la silla vacía como una figura de participación ciudadana en debate o decisiones que son de su interés. CR 2008, artículo 100. Se reconoce a la consulta popular como un mecanismo de pronunciamiento popular ante cualquier asunto. CR 2008, artículo 104. El pueblo puede solicitar la revocatoria de mandato de sus autoridades de elección popular, CR 2008, artículo 105. Otras instituciones que se creó como un poder más en el Consejo Nacional Electoral. Este se encarga de garantizar la transparencia de los procesos electorales y del ejercicio efectivo del voto de la ciudadanía. Se reconoce el sufragio de grupos sociales que habían sido excluidos del derecho al voto, como los adolescentes entre 16 y 17 años, extranjeros residentes en el país, policías y militares en servicio activo, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, migrantes ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, chicos, por ayudarme con la lectura. Entonces hablamos incluso del estado, de cómo comenzó todo esto, prácticamente. Vamos a analizar los sistemas políticos modernos, las asambleas constituyentes. Estas asambleas no solo han sido el punto de partida para crear las bases legales de muchos países, sino que también juegan un papel muy importante en la creación de las instituciones políticas, como las instituciones de los estados, que el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa y todas estas cosas que son bastante importantes, ya que definen el orden social y el orden gubernamental. Pero primero vamos a ver. ¿Qué es una asamblea constituyente? A ver, una asamblea constituyente es un órgano de representación popular que tiene como objetivo principal redactar o reformar una constitución. Este proceso se da generalmente cuando un país necesita un cambio profundo en un sistema político. Las asambleas constituyentes pueden ser convocadas por motivos como la ruptura del régimen comunitario, la transición hacia una democracia, que la democracia, o sea, que la democracia no se esté respetando, que no haya democracia por ningún lado, o la necesidad de modernizar un marco legal, es decir, que todavía tengan costumbres muy antiguas, por ejemplo, algo que ya casi no se da en ningún país, que las mujeres no puedan votar. Así. Durante su funcionamiento, la Asamblea Constituyente tiene la responsabilidad de crear las bases para un nuevo orden político. Esto incluye la definición de estructuras de poder, los derechos de los ciudadanos y, en general, el modelo de gobernanza que regirá el país. Pero su impacto va mucho más allá de un simple papel, de una simple redacción, de un simple documento, ya que estos son generadores de instituciones políticas que pues dan orden a todo el aparato estatal, por así decirlo, son el corazón, son la base de todo el Estado.
El papel de las asambleas constituyentes es cuando se convoca a una asamblea a un país. Y, disculpen, y su objetivo principal es crear instituciones políticas. Por ejemplo, eh, políticas clave como el poder ejecutivo. La asamblea puede decidir cómo se va a organizar el poder ejecutivo del país. Esto incluye quién va a ser el presidente, quién va a ser su vicepresidente, qué va a haber detrás de este gobierno, quién está antes de este gobierno, qué cosas va a poder lograr, si lo que el candidato a presidente propone es algo que se puede hacer, o sea, no que no sean mentiras desde ya. La forma en que se organiza este poder es importante porque se establece cómo se va a tomar las decisiones gubernamentales y cómo se va a gobernar el país. En el caso del poder legislativo, también es esencial, ya que aquí se puede definir la estructura del poder legislativo. Esto podría implicar la creación de un sistema bicameral o unicameral, que es el establecimiento de las funciones del Congreso o del Parlamento y cómo se van a elegir a las personas del Congreso. La Asamblea Constituyente también define los procesos de la creación por la ley, es decir, todos los artículos, por ejemplo, aquí en Ecuador, los artículos de la Constitución de 2008 se tienen que cumplir de pies a cabeza. Entonces, el Poder Legislativo va a regirse con los artículos. A ver, según el artículo 7 de la Asamblea Constitucional de Ecuador, tú estás saltando a la ley. Entonces, no puedes ser candidato, no puedes ser ciudadano, no puedes ser presidente, como lo quieran. Aquí después viene el Poder Judicial, que es un aspecto crucial para que las asambleas constituyentes aborden la creación de un sistema judicial, es decir, las personas que van a estar detrás de la justicia, que aseguren que los derechos de los ciudadanos sean protegidos, que las personas que vayan realmente a estar detrás de la justicia no permitan abusos de poder. La asamblea puede decir cómo se van a estructurar los tribunales, qué funciones tendrán, cuáles serán su autonomía, cuáles serán los poderes que la asamblea o el juzgado vaya a tener. Hoy en día se sabe que hay muchísima corrupción en las asambleas. Personas con dinero salen libres ya después de haber cometido crímenes muy graves, pero eso es algo que ya no viene siendo democracia y deberíamos mejorar, no solo en Ecuador, sino en muchos países, porque no solo pasa aquí, pasa en muchísimos países. Bueno, después vienen los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada ser. Las asambleas constituyentes también son responsables de incorporar en la Constitución los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos derechos pueden incluir la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo, la igualdad ante la ley, entre muchos más que existen. Estos van a ser los encargados de que estos derechos se cumplan. Por ejemplo, agarraron a alguien en la calle, pero él no es culpable. No tienen por qué darle una sentencia sin antes haber investigado de pies a cabeza si él realmente es el culpable o simplemente lo están inculpando. Pero no, ahora hoy en día es mucho más fácil. Me dijeron que ese lo agarro, ese lo meto preso, ese le pego, le hago de todo y ya, se acabó. A mí me dan una estrella por ser el mejor policía militar marino y no pasa nada. Lo siguiente es la descentralización y las autonomías regionales. Aquí ya entramos en las demás regiones del país. Dependiendo de la circunstancia de cada país, la Asamblea puede crear o fortalecer instituciones políticas que promuevan la descentralización del poder, es decir, poder quitarlos del poder completo, por completo. Aquí en Ecuador, hace poco, hace unos 2 días, vi en las noticias que habían sacado al alcalde de una provincia. No tengo idea cómo ni quién, qué provincia, no recuerdo, pero de esto se trata. Es un ejemplo. Si el presidente ve, le llegan información, pruebas y mensajes de que esta persona que está al mandato eh, de un pueblo, pues vamos a decir, el alcalde de Manabí, está haciendo algo mal y eso hace que afecte a los ciudadanos,
porque no solo es que Manaví no sea de Ecuador, es de Ecuador, son sus ciudadanos. Entonces, él tiene el poder de sacarlo automáticamente. Y también tiene el deber de revisar que cada alcalde, cada uno de sus subordinados esté haciendo lo correcto. Las decisiones que toma una asamblea no solo tienen un impacto inmediato, es decir, no todo puede ser rápido, sino que sus consecuencias pueden estar extendidas a lo largo del tiempo. Al establecer nuevas instituciones políticas, estas asambleas modifican el sistema de gobernanza, la distribución del poder, la relación entre el gobierno y los ciudadanos y las bases para la democracia o el autoritarismo. Por ejemplo, una asamblea constituyente que crea un sistema presidencialista, es decir, que todo lo que diga el presidente es ley, puede dar luego lugar a amplios poderes para el que tenga poder. Un juez dice, no, pero es que yo ahorita tengo todo el poder, yo soy quien decido si tú quedas libre o no quedas libre. Entonces, si tú me das, yo te dejo libre. No importa que tú hayas matado, asesinado, robado, tú me das y yo te dejo libre. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo presidente a mí me dio el poder y eso no puede ser así. Entonces, chicos, en resumen, la Asamblea Constituyente es más que un órgano que redacta una nueva constitución. Es un actor clave para la creación de instituciones políticas que organizarán y regularán las relaciones entre el poder y los ciudadanos, así como las formas en las que se ejercerán los derechos y las libertades. Las decisiones tomadas en estas asambleas pueden tener un impacto duradero, ya que las instituciones que se crean son las bases que se van a crear para el futuro del país. No solo el país de nosotros, sino todos los países del mundo, porque todos los países del mundo tienen una asamblea constituyente. Este impacto que da la asamblea es el impacto que va a quedar, es la base, es la semilla para que crezca una planta grande, gigante, preciosa, que cubra a todo su país, a todos sus ciudadanos. Entonces, chicos, tenemos sus tareas, recuerden, tenemos las tareas el día de hoy. Mayerly, tus tareas de ECA ya están revisadas. Víctor, tus tareas de ECA también ya están revisadas. Alejandra, a ti también te faltaban unas tareas, pero me tomé la molestia de revisarte y ya te las revisé todas. En ECA, en biología sí, no les he revisado a ustedes. Si algo les falta en biología, por favor avísenme. Y si algo les falta en ciudadanía, también me avisen. ¿Tienen algo que decirme, algo que comunicarme? Ya. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.